Ahí hay un refresco de leche de vainilla y lo quiero, por favor, me lo guarda. Bueno, vamos a hablar de un tema que es más común de lo que usted se imagina. ¿Qué pasa cuando ponen un negocio en el barrio y esto de alguna forma como que afea a la comunidad? Porque también puede generar otros problemas hasta de salud, incluso que haya malos olores en este nuevo negocio, que este vecino tenga o el comercio un cilindro de gas bastante peligroso, o que hay un montón de cables también que puedan obstaculizar no solo la vista, sino crear otro tipo de problemas. En realidad son un montón de situaciones. Hemos invitado el día de hoy al abogado Kendall Ruiz para desarrollar este tema, que me parece que usted vino hoy como para casarse otra vez. ¿Vio? Qué barbaridad, ya, casi que me he vuelto blanquito ahí. No, gracias, Bye, por la invitación y bueno, y este sabor vainilla, creo que la gente prefiere el sabor de fresa. Sí. Hay una votación que se ha hecho con esto. No, y con respecto a este tema de los barrios, cuando se hacen negocios, es muy común, e inclusive se ha dado en otras comunidades, hasta en condominios se ha dado esta práctica que no es la más adecuada. Y ya vamos a abordar ese tema, pero según su experiencia, ¿cuáles son las situaciones más frecuentes que siempre se presentan? Las que más denuncian. Sí, como lo hablábamos detrás de cámaras, esto se vino incrementando luego la pandemia, porque después de la pandemia, pues muchas personas quedaron en desempleo y entonces empezó a dar mucha informalidad. De hecho, se dieron distintos estudios por parte de INEC que la informalidad llegó a crecer un 42% en Costa Rica. Y esto implicó que personas empezaran a hacer negocios de venta de camisetas, que son réplicas, o comidas. También se daba como temas de venta de licores, sangrías, cosas así de manera clandestina o de manera irregular. O inclusive había lugares donde hacían como puestos y cobraban por los puestos o bares clandestinos. De hecho, nosotros estamos llevando en la oficina un proceso por un bar clandestino en un barrio. Y específicamente en San José lo vemos, pero también en los alrededores eso es muy común, donde hay muchos bares, donde hay muchos restaurantes también, en medio de residenciales, sí, incluso. Sí, en efecto, y lo que sucede es que uno da por sentado a veces que tienen los permisos o que hicieron las gestiones para realizarlo, pero uno en realidad tiene que cuestionarse si sacaron los trámites. Es más, me voy a volver un poco más. Si en el lugar donde está... Es apto para. Es apto. Costa Rica tiene distintos planes reguladores y hay distintas zonas en las que se determina, esto es residencial, acá no puede haber nada de este tipo. O esta es zona industrial, o esta es zona comercial. Entonces hay distintas zonas que inclusive es hasta para el ruido. Los decibeles del ruido se miden según también el tipo de zona que esté en Costa Rica establecida. Entonces, desde el ruido, el tema de qué tipo de locales y demás, depende de los planes reguladores que tenga el cantón respectivamente y según la municipalidad lo haya dispuesto. Exacto, eso te iba a decir, el papel de la municipalidad es fundamental. Entonces, ¿cuántos negocios de estos no se reportan, por ejemplo? Un montón, y son un montón, y más de los que creeríamos. Entonces, ¿qué pasa? Y me vuelvo al tema histórico de lo que se da en la pandemia. Antes también se daba, pero empezaron a proliferar negocios en los que las personas llegan, empiezan a comprar productos y empiezan a llegar personas ajenas a la comunidad, te dicen, pero ¿por qué está llegando tantas personas a esta casa? Empiezan a pensar lo peor, ¿verdad? Y ya se dan cuenta que están vendiendo productos y de repente algunos de la misma comunidad le compran, pero esto es apto. El hecho de que la persona o los vecinos que lo acepten está bien. No precisamente está bien. Inclusive, Fabi, para poder tener un negocio se tiene que tener certificado de uso de suelos, la patente, el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, y luego de esto se tramita la patente, y para la patente hay que tener ciertos requisitos de seguros de caja, riesgos del trabajo y todo esto. Entonces no es como tan sencillo venir y nada más decir quiero empezar a poner un local, o sea, hay que cumplir ciertos requisitos. Y ampliando más ese tema, ya que lo tocó, que se da mucho en condominios y en residenciales, donde uno de los propietarios decide vender, por ejemplo, no sé, repostería o ropa, y entonces constantemente tienen que estar entrando personas extrañas a este lugar a recoger, y obviamente eso puede generar bien que mal molestia entre los demás vecinos. Y más que hay un control en las agujas donde le dicen, puede entrar, sí, lo llama, sí, entre. Claro. Entonces como el condominio da el acceso, él dice, no estoy haciendo nada malo porque es en mi casa, yo le estoy dando el acceso. Lo cierto es que cuando son condominios, igual se rige para todo lo de los planes reguladores y demás, pero hay que revisar el reglamento del condominio. Los reglamentos del condominio normalmente son un machote, como lo decimos acá en Costa Rica, un modelo ahí estandarizado, donde no regula muchas cosas, pero lo ideal es que se regule que ese tipo de prácticas no son adecuadas, que los condominios son justamente para la vivienda, salvo que quisieran poner algún local que esté establecido y que se brinda algún servicio, por poner un ejemplo, de que tienen un mini súper para el condominio y está, pero tienen ese mini súper. No es como que en todas las casas pueden tener eso, porque se ha dado, lo he visto,
de personas que, y pongo un ejemplo real, porque igual lo conozco, que empezaron a traer camisetas AAA, le llaman ellos, de equipos de fútbol. Entonces ahí hay dos cosas mal. Uno, que en el condominio no se permitía. Y dos, que es un delito, porque son réplicas, son copias. Y eso entonces al condominio le va a generar una mala imagen y entonces puede generar una afectación donde va a salir en los medios. En tal condominio están vendiendo réplicas. Y ahí vivís vos. Bueno, le va a generar un problema a la persona porque van a decir, bueno, ¿dónde vive esta persona? Y no es como que vaya a afectar tanto el valor de la propiedad, pero sí afecta la imagen o la reputación del condominio y tal vez no va a ser tan atractivo como otro. Por eso es que hay que tener cuidado con ese tipo de Y cosas. retomando el tema de los comercios en barrios, en comunidades que pueden exponer o volverlo un poquito más feillo, como dicen, ¿qué pasa si igual se les da el permiso? Ok, si ya tienen el permiso, si la municipalidad y cumplen con todos los Exacto. requisitos y demás, ahí los vecinos tendrán que subsistir y convivir con esto. ¿Qué podría pasar o qué podrían tal vez tener en consideración los vecinos? Que si en realidad los permisos es una cosa y lo otro es si se extralimita la persona del tema del comercio. Ha pasado que ponen toldos afuera, en la acera, o ponen los parlantes muy altos y hacen un ruido enorme. La semana antepasada tuve 2 clientes que ponían unos parlantes que le hacía bulla terrible, entonces ellos pusieron una denuncia ante el Ministerio de Salud para que vieran los decibeles y en efecto había alguna afectación para toda la comunidad. Entonces hay medios para denunciar, se puede denunciar temas de salud, por tema de que de repente están inclusive los alimentos y los tiren, los desechos no se hagan como corresponde, o centros médicos también que de repente pueden colocar el Ministerio de Salud, temas de salubridad, si hay temas de animales está también SENASA, si hay temas de permisos la municipalidad, y también podríamos ir que ya es como una última ratio a nivel judicial y presentar los procesos contra la persona que está generando la afectación, pero demostrando que hay una real afectación, no porque yo lo pienso. ¿Verdad? Sí, puede ser incluso, como decíamos al inicio, que la gente no haga una buena manipulación correcta de un cilindro de gas que son tan peligrosos, Uy, sí. que estén incluso con una parrilla en la acera, ¿verdad? Y cocinando ahí, no solo expone alimentos, sino hasta el humo, ¿verdad? Que puede afectar a los demás. Sí, Siempre denunciar. Y para todo eso, Fabi, hay ciertos lineamientos. Por ejemplo, los cilindros de gas tienen que estar recubiertos, tienen que estar en una zona alejada donde no tenga cierta afectación para lo que es el público, temas del tratamiento de desechos, o sea, todo tiene ciertos tratamientos. Entonces hay que revisar cada caso específico para ver si hay afectación o no hay afectación. Bueno, muchísimas gracias, Kendall Ruiz, por tenerte hoy aquí en la revista. Muchísimas gracias. Nos vemos próximamente, 9:44. Hoy está la dama de negro ahí, la Paula Brenes, listísima, adelante. Pero negros